de qué es una base de datos, qué es lo que vamos a ver en la materia. La materia está orientada a lo que es base de datos estructuradas, o sea, SQL, que manejan el lenguaje SQL y que se estructuran los datos de esa manera. Ahora lo que vamos a ver es una mini clase, y creo que hay otra más, ¿no? La de ETL también volvemos sobre Redis. ¿La habías planificado así, Sí, un poco. Juan? Sí, así es. Bueno, que ahí volveremos tal vez a tratar algún temita más que quede dando vueltas. Y aparte, después de ver un poco del modelo relacional, tal vez cierra un poquito más en lo que vamos ahora. Y podamos andar un poquito más también. Entonces, ¿qué es una base de datos? Como dice la definición esta que tenemos acá, una colección organizada de datos que modela el mundo real y es construida con un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, el que querramos utilizar. Amazon, Google son ejemplos. La aplicación ¿cómo se llama? Del gobierno de la ciudad. Cualquier aplicación que necesite utilizar datos va a tener detrás una base de datos que puede ser relacional y desde un tiempo, desde más o menos 2013 creo que es, un poco antes tal vez, hay otros modelos no relacionales, no SQL, que también pueden ser implementados para contener esos datos de acuerdo a un requisito específico, ¿no? No SQL significa not only SQL, ¿sí? Y tiene que ver con la tercera revolución de las bases de datos. Acá se puede ver cómo ha evolucionado el uso de los datos y las tecnologías desde 1950, en este caso hasta 2015. El modelo relacional se consolida a partir de 1970 aproximadamente con el paper de Code, que es el que define cómo tiene que ser un sistema relacional. A partir de 2005, yo le decía, me equivoqué en las fechas, comienzan a aparecer otras tecnologías que tienen que ver con la masividad de los datos que van adquiriendo empresas como Google, Amazon y otras empresas que empiezan a explotar una cantidad muy grande de datos. Empiezan a aparecer otros modelos de utilización de datos, justamente porque la cantidad de datos que, que se van utilizando y que se van generando por la interacción con estos sistemas hace que en un modelo relacional no sea tan simple eh, ni tan simple ni tan fácil de utilizarlos o de explotarlos o de poder navegarlos. La tercera revolución de la base de datos, como se ve acá, entre 2009 y 2020 ha agrandado la cantidad de datos en un factor de 44. Aproximadamente, acá estamos hablando de 35.2 zettabytes. Y esto tiene que ver con el uso mismo de los datos. Como se puede ver acá, más usuarios generan más datos que llevan a generar mejores algoritmos para tratar esos datos, creando una mejor experiencia de usuario y llevando a que más usuarios se conecten con estas aplicaciones. Y esa evolución, esa utilización de los datos es lo que hace que se hagan más masivos. El uso de celulares, el paso o la migración
de sistemas o de computadoras que estaban consolidadas en centros de cómputos locales y que esos datos fueron llevados, o todas esas aplicaciones con esos datos fueron llevados a un modelo de computación en la nube, también ha ido incrementando este uso o esta necesidad de uso de una mayor cantidad de datos. La colaboración entre pares, los sistemas de telecomunicaciones basados en IP, las redes sociales, el streaming, como sería Netflix y Disney Plus y cualquier otra plataforma de redes sociales, ha crecido muchísimo y la cantidad de usuarios que utilizan esos datos aumentó también significativamente. Entonces, el procesamiento normal de datos estaría en este cuadro conceptual. Y a medida que se necesitan más, se necesita mover más cantidad de datos y aumenta la cantidad de datos, comenzamos a tener lo que, o el concepto que se acuñó, que es Big Data. Big Data son activos de información de gran volumen, de alta velocidad, gran variedad, que exigen formas rentables e innovadores de procesamiento de información para mejorar el conocimiento y la toma de decisiones. Esta es una definición según Gartner, como vemos acá. Las fuentes o los orígenes de estos datos, que de vuelta es lo que estábamos hablando hace un ratito, tienen que ver con redes sociales, correos electrónicos, sensores de todo tipo, los dispositivos IoT, también generan una cantidad grande de datos y generan un movimiento también muy grande de estos mismos datos. Los datos multimedia, audio, video, imágenes satelitales, todas estas son grandes fuentes de datos que necesitan manipularlos de una manera simple. Y en este caso, Google y Amazon fueron los pioneros, los que se vieron, se vieron llevados a tener que innovar en la manipulación de datos. En este caso tenemos acá un ejemplo de una forma de ¿cómo se dice? Armar un centro de datos que justamente pueda ser fácilmente manipulable y que contenga la organización del hardware acorde a la necesidad, en este caso, de Amazon, que es el que patentó este tipo de centro de cómputos. Esta cantidad de datos, esta forma o esta arquitectura del hardware, llevó también a nuevas formas o algoritmos para manipular estos datos. En este caso tenemos Google, que define una manera de storage sobre el cual se van a aplicar ciertos algoritmos como MapReduce y de los cuales las aplicaciones de Google van a obtener esos datos, así como su definición de lo que sería una base de datos. ¿Cuáles son las características de NoSQL? Implementa un modelo no relacional. El modelo relacional lo vamos a ver en las clases siguientes. Juan y José van a ser los que van a darnos de ese detalle. Se enfoca más en la distribución de datos que
que el modelo no SQL se enfoca más en la distribución de datos, se enfoca en la escalabilidad horizontal. Es decir, la escalabilidad tiene que ver con la utilización de recursos que son necesarios para procesar grandes cantidades de datos. En este caso, nosotros podemos escalar un recurso de hardware de dos maneras, de manera horizontal o vertical. Vertical, creo que ya lo conocen todos, es agregando más procesadores, agregando más recursos de storage y agregando más memoria. Pero por supuesto que esto tiene un límite. No se puede escalar con la cantidad de datos masivos que puede utilizar una empresa como Google de manera horizontal. No podríamos tener un servidor, 10 servidores, 100 servidores que puedan gestionar ese nivel de procesamiento. Entonces, como les decía, estas empresas tuvieron que innovar y realizar o mejorar sus algoritmos y sus formas eh, de utilización de recursos y de comunicación entre ellos. Entonces tuvieron que ir a un modelo distribuido y hacer un escalamiento horizontal. Es decir, no aumentar solamente la cantidad de recursos de hardware como memoria, disco, procesador, sino que aumentar la cantidad de máquinas que estén procesando estos datos. Y no solamente eso, sino que mejorar la forma o hacer más eficiente la forma de conexión entre los distintos servidores. ¿A qué nos lleva esto? Hay un modelo que creo que lo vamos a ver. No, no lo vamos a ver. En lo que es el manejo de datos tenemos dos modelos. Tenemos muchos más, pero tenemos dos modelos que son los que vamos a ver rápidamente. El modelo ACID, que es el que se refiere o el que utiliza el modelo relacional, que tiene que ver, es un acrónimo que habla de atomicidad, consistencia, aislación y durabilidad. Esto tiene que ver con conceptos que los sistemas que respondan al modelo relacional tienen que respaldar o tienen que asegurar para que se pueda considerar ese modelo relacional. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que los modelos que estamos viendo ahora no son relacionales, se basan en otro modelo que es el modelo CAP, que lo que hace es relajar algunas de estas características del modelo relacional. Volvamos al modelo ACID. ¿Qué significa atomicidad? Que indica que una transacción, para que se dé, perdón, una transacción como completada, debe haberse realizado todas sus partes o ninguna de ellas. Eso nos asegura que la transacción es un todo o nada. Vamos con la consistencia. La consistencia nos refiere a la capacidad que tiene un sistema para iniciar solo operaciones que van a finalizar y mantener la integridad de ello. Es decir, una transacción siempre va a llevar a un estado válido del sistema y va a venir de un estado válido del sistema. El aislamiento es una propiedad que nos dice que el estado intermedio de una transacción no debe ser visible por otra. Es decir, cuando se inicia una transacción y si un dato, por ejemplo, estoy modificando la dirección de una persona y este proceso hace distintas modificaciones de esta dirección. Todas las instancias intermedias de esa modificación no pueden ser vistas por otra transacción.
Y la durabilidad significa la capacidad de persistir y que no puedan ser deshechas estas transacciones, estas modificaciones de datos, incluso si el sistema falla. Bien. Estas 4 definiciones nos aseguran que los datos son consistentes cuando se realiza un cambio sobre los mismos. El modelo CAP no nos asegura que el dato es consistente, pero no significa que al final de una transacción no es consistente, sino que nos asegura que el dato va a estar consistente al final de la transacción, pero puede ser que en el medio de esa transacción, durante un tiempo mínimo, esa transacción no sea completamente consistente. Y esto tiene que ver con que no nos estamos manejando con un solo equipo de hardware, sino que nos estamos manejando en un ambiente distribuido donde pueden darse errores, pueden darse problemas, pero todo el sistema es lo suficientemente robusto para que cuando se finalice esta transacción, los datos sean consistentes. Vale, ahí detengo la grabación y vuelvo a comenzar. Dale.